Estamos transmitiendo para una charla sobre sistemas multiplexados vía Facebook y también vía ClickMeeting, que es la plataforma que nosotros utilizamos. La intención de la charla, bueno, es hablar sobre los sistemas multiplexados. Los que están por ClickMeeting tienen un chat a la derecha que pueden utilizar, escribiendo en la zona de abajo a la derecha. Y bueno, también les puedo habilitar los micrófonos si quieren hacer alguna pregunta puntual. Vamos a ver si funcionan las cámaras. Esta charla, ¿no? Y bueno, precisamente uno de los problemas que nosotros tenemos a la hora de diagnosticar los autos modernos es entender un poquito lo que son los sistemas multiplexados, que en realidad hablar de sistema no es lo correcto. ¿Por qué? Por una cuestión de que no es un sistema, sino que es la interconexión entre sistemas de inyección, de sistemas del automóvil, ¿no? Estaba hablando de, bueno, inyección, tablero de instrumentos, fusilera electrónica, airbag, ABS, pero hay diferentes tipos de sistemas multiplexados que eso es marca por marca. Cada modelo, ¿sí?, tiene su sistema. Y hoy en día no alcanza con lo que sería utilizar esquemas eléctricos, sino que hay que tener un esquema de la arquitectura multiplexada del auto. Les comento un caso particular. Por ejemplo, algo de los primeros, ¿sí? En el año acá en la Argentina, en el año 2001, existía el Peugeot 206. Vamos a hablar de cosas más modernas, por supuesto. 1.6, 16 válvulas. Trajo un sistema Motronic MD744, que también lo trajo Citroën C3, Sahara, Picasso y la primera generación de Peugeot 307. Era un vehículo al cual le habían robado la ECU de motor, así que el cliente me trajo una usada y había que hacerle el emparejamiento, ¿sí? Que hay diferentes formas de hacer que un vehículo vuelva a arrancar, que sería al margen de lo que es esta charla de multiplexado, pero les comento a lo que está relacionado con el sistema multiplexado. Bueno, se le hace el procedimiento, bueno, en sí, para poder hacer funcionar una EQ usada, es como no está la original, hay dos alternativas. O la virginizo, que es pasarle la información a las memorias de la EQ, la información de una 0 kilómetro, de una nueva, y después hago el procedimiento de emparejamiento con escáner. Para eso voy a necesitar un pin code que se puede obtener directamente leyendo una memoria en ese sistema. ¿Sí? Estamos hablando de un sistema que se llama FullMux. Una memoria que está en la fusilera electrónica, en la BCI. Entonces con eso se obtiene, con un programa, se obtiene el pin code. Y una vez que tengo el pin code, con escáner se hace el emparejamiento si la ECU es virgen. Pero como esta era una computadora usada, se procedió a hacer lo siguiente, que es otro de los métodos, que es en su memoria, dentro de la ECU, una 95160, se lee con un programador y en un sector se ve visible, para el que ya está en el tema, por ahí ya conoce que se puede leer la memoria, se obtiene una información en la cual podemos ver en un sector el pin code. Y si yo leía anteriormente el pin code de lo que es la BCI, yo puedo pasar ese pin code a esa EQ y en muchas ocasiones ya el vehículo, una vez que le grabo la memoria con el pin code que tiene en la BCI, el vehículo ya arranca. Por lo tanto, bueno, el vehículo con ese procedimiento arrancó, pero quedó la luz de airbag prendida. Eso no tiene nada que ver la computadora de inyección que le habían robado el vehículo con la manifestación de una falla de airbag. Pero igual me interesó ver qué problema tenía. Entré al airbag con el escáner y salía ausencia de señal, velocidad del vehículo, red cam.
Y dije, bueno, ¿esto cómo puede ser? Sí, ya estábamos en el año 2000, 2002, 2003, el auto era 2001. Y, y bueno, investigando un poquito, el problema era un tema de telecodificado de la ECU, porque en el sistema multiplexado de ese auto en particular, el sistema Full Mux, ahora después vamos a ir mostrando imágenes, lo que teníamos era dos configuraciones posibles con respecto a quién iba a brindar en la red multiplexada la señal de velocidad del vehículo de acuerdo al nivel de equipamiento del vehículo. O sea, podían venir dos configuraciones en ese Peugeot 206, uno con ABS y OSP y otro sin ABS. Si viene sin ABS el vehículo, tiene que tener un sensor de velocidad en la caja. La caja es, generalmente los vehículos acá, los 206 de esa época, vinieron todos manuales, con caja manual. Y por lo tanto el sensor es un sensor de velocidad del vehículo en la caja. Pero si el sistema viene con un ABS o un sistema SP, que es como un ABS modificado, donde se le agregaban dos electroválvulas más para poder hacer que el vehículo no deslice o patine en sus ruedas en la zona que tenga menos adherencia, ¿sí? O sea, es un ABS modificado, un sistema ASP, vos vas a ver un modulador de ABS, pero tiene más cables, más electroválvulas, simplemente para poder hacer un frenado de la rueda que tiende a patinar en el momento que tome más velocidad que las otras, ¿sí? Las de tracción estamos hablando, que la otra entonces. Ahora, todo el problema de un código de falla de multiplexado era que estaba configurado para un sistema con ABS y la ECU que le habíamos puesto venía sin ABS. O sea, estaba configurada en las computadoras de Peugeot. La configuración son telecodificación. Y entrando con el escáner telecodificado, precisamente la ECU figuraba como que estaba configurada sin ABS. Entonces se configuró con ABS y la luz de airbag se apagó. Entonces, tenemos que, para poder entender estos autos, no solamente vamos a tener problemas físicos en la red, que cuando hablamos de red multiplexada, solamente son dos, dos cables, eh, sobre todo en redes como son la red CAN, red BAN, ya que hay otras redes multiplexadas que son la red Link, que utilizan generalmente un solo cable de comunicación, hay una red multiplexada de un solo cable CAM, pero son de poca aplicación. Lo que vamos a encontrar más en las líneas Renault, Volkswagen, Peugeot, Chevrolet, son redes de dos cables. O sea, no hay mucho que ver en una red, porque en realidad, como les dije, no es un sistema, sino que es la interconexión entre sistemas del automóvil. ¿Sí? Una cosa es, por ejemplo, una red multiplexada de un Peugeot, donde generalmente hay cuatro redes en el vehículo, o más puede haber también, donde cada red tiene un conjunto de unidades de control. Por ejemplo, en Peugeot, el tablero de instrumentos pertenece a una red que es diferente a la red que pertenece a la EQ. Pero en el medio está la ABCI, la fusibilidad electrónica, que interconecta, ¿sí? Y hace de traductor entre una red y otra, porque cuando hablamos de protocolo CAN, protocolo BAN, y a su vez pueden tener diferentes velocidades de transmisión de datos, diferente lenguaje, ¿sí? Estamos hablando de justamente de eso, de idiomas. Entonces, la ABCI que estaría en el medio estaría haciendo de traductor. Entonces, vamos a tener códigos de falla con respecto a redes multiplexadas que se refieran a problemas de ausencias de señales o problemas físicos de red, que haya un cable en corto, cortado. Y también vamos a tener problemas donde directamente ya ni el escáner se conecta. Y no siempre que un auto sea multiplexado, ¿sí? Que tenga estas redes en el vehículo, el escáner participe de la red. Por ejemplo, lo que estamos hablando de las primeras líneas de Peugeot, Citroën C3, 206, 307 en Peugeot, que son vehículos de las primeras generaciones, pero ya el sistema era complejo. Ahora, si yo hablo de un Fluence, un Renault Megane 2, una Scenic, un Laguna 2, las redes son diferentes. Me ha tocado vehículos inundados, en Megane 2, Laguna 2, en el cual se mojó la central
de airbag, ¿sí? Porque le llegó el agua hasta dentro del piso del vehículo, y eso provocó que el vehículo no arranque y ya no se conecte ni siquiera al escáner. Y en esos vehículos son con arranque con tarjeta, y por lo tanto era bastante complicado hacerlo funcionar. Y vamos a ver diferentes estructuras. Por ejemplo, vamos a ver si aquí podemos compartir también en Facebook. Déjenme ver. Porque no puedo ver el chat por Facebook, así que si hacen alguna pregunta o algo, las contestaré después offline, ¿sí? Si no, acuérdense que tienen un link para entrar por Team Meeting también, por si quieren participar del chat. Bueno, perfecto. Entonces, compartamos nuestro escritorio. Muy bien, ya veo entonces si mandan algún mensaje, lo puedo ver arriba a la derecha, ¿sí? Y vamos a ir, por ejemplo, a una arquitectura multiplexada de algún vehículo. Uno de ellos podría llegar a ser Citroën C3, tal vez. Acá puedo ver el chat, ¿sí? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Ahora sí veo el chat. Sí, podría ser un Peugeot. Vamos a ingresar por nuestro Google Drive. Lo que estoy... Hoy es una charla, ¿no? De la semana que viene, el martes a las 12:30 del mediodía de Argentina, va a empezar un curso de 16 clases, ¿sí? Porque vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con sistemas multiplexados. Y en el curso, nosotros, cada curso que nosotros damos a los alumnos una base de datos con información sobre lo que tenga que ver con el curso en sí, ¿sí? Yo acá voy a tener la información en la parte de fusileras. Puedo poner, a ver, Citroën C3, si ponemos aquí. Porque hay mucho material, demasiado. De donde ustedes pueden descargar esa información. O también verla en línea, ¿sí? Bueno, por ejemplo, esto es una carátula de un apunte de la línea Citroën y es del año 2002. Tiene unos cuantos años este apunte, ¿sí? De origen español, donde en realidad yo lo tomo en cuenta porque enseña mucho de lo que tiene que ver justamente con entender las redes multiplexadas. Porque generalmente, si vamos, por ejemplo, a otras marcas, cuando voy al manual, por ejemplo, de la gente de Fiat, me encuentro, bueno, ahí estamos, que explica sobre redes multiplexadas, ¿sí? Muestra este esquema que se lo robaron medio a la gente. Bueno, es una mezcla de cosas. De Volkswagen, hay un apunte de Volkswagen que tiene un dibujo similar, en vez de tener la body computer de Fiat, tiene otra cosa. Y nos muestra un poco las estadísticas de que, bueno, la función principal del multiplexado es que pudimos ir agregando directamente más funciones, generalmente de comando electrónico, al vehículo y que año a año va a ir aumentando. Y se hace demasiado complicado el cableado. Mucha cantidad de cables, más peso en el vehículo, más costo. Y el multiplexado en parte logró bajar el costo. Y ahí habla de, bueno, del año 1960, del año 1995, y la cantidad de interconexiones que tenían entre sí en el auto. Por ejemplo, vos agarrabas un Peugeot 405 del año 90 y tenía 3 sensores de temperatura. No tenía eh, mucha lógica. Si yo puedo usar uno solo, mandarlo a una unidad, a la computadora de inyección, y que la computadora de inyección la derive al resto de las unidades que lo necesiten. Por ejemplo, el tablero de instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, al sistema de aire acondicionado.
Y eso fue lo que fue motivando a la generación de estos sistemas multiplexados. Ahora, bueno, ahí se aumentar calidad, el confort, la seguridad, nuevas normas de polución y frenado, mejorar la diagnosis, que es verdad, a pesar de que parezca más complicado un sistema multiplexado, se facilitó muchísimo el diagnóstico. Pero hay que pensar de otra manera, ¿sí? Donde ya el diagnóstico en sí de un vehículo nuevo se hace con dos instrumentales fundamentales. Por un lado, el escáner, sí, es muy difícil diagnosticar un sistema multiplexado sin tener un escáner que por lo menos pueda entrar a las unidades de control, que estén relacionadas a las redes, y aparte, en lo posible, un osciloscopio. El osciloscopio te va a mostrar señales que no tienen que ver mucho con interpretación de la señal en sí, sino de la forma en que se está transmitiendo y si en el momento de transmisión de datos, al mover un cableado, ¿sí? Qué sé yo, al tocar un conector eléctrico hay una deformación de esa señal. También ver si hay interferencia producida por un problema de encendido, del sistema de encendido, sobre todo el secundario. Hay dos enemigos fundamentales en los sistemas electrónicos del vehículo, que son, por un lado, la interferencia que produce el secundario de encendido, cuando está demasiado resistivo el salto de chispa, por exceso de luz de bujías, por cables sulfatados, oxidados. En el caso de que el vehículo no tenga un sistema de encendido con cables de bujía, eh, que los capuchones de cada bobina sobre cada bujía también tengan óxido sulfatación. Todo eso va a generar que se tenga que elevar más la tensión del secundario para que pueda saltar la chispa, ¿sí? Y eso hace que se genere más ruido eléctrico, que es el peor enemigo de una señal multiplexada, de una señal digital a muy alta velocidad, transmitiendo dos niveles de tensión, ¿sí? Que son la interpretación de ceros y unos. Esto es lenguaje digital. En realidad, esto del multiplexado ya existía en el auto, pero no solamente dentro de cada unidad de control. En vez de multiplexar, interconectar entre sí diferentes centrales, ¿sí? Diferentes módulos en el auto, la multiplexación estaba dentro de cada unidad de control, donde interconectaba cada placa electrónica componentes entre sí, una memoria serial con el microprocesador, con un multidriver, ¿sí? Por protocolos seriales. Y todo esto, bueno, se llevó afuera, como diciendo, bueno, tenemos un sistema en el cual puedo llevar a través de dos cables toda la información necesaria para compartirles entre todas las unidades de control. De eso se trató principalmente, ¿sí? Entonces simplifiqué la cantidad de cableado. Ya para enviar a, por ejemplo, a un tablero de instrumentos, la señal de temperatura de agua, velocidad del vehículo, RPM, encendido de la luz de check de una computadora de inyección, lo hace a través de dos cables en vez de hacerlo todo separado, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a haber variaciones entre las arquitecturas entre diferentes marcas o modelos, ¿sí? Hay evoluciones. Si hablamos de Fiat, por ejemplo, que ahora vamos a ver en pantalla, principalmente tenés las redes multiplexadas, que le fueron poniendo nombre digamos, de ciudades de Italia, Venice, Florence, ¿sí? Pero en realidad son siglas, donde cada sistema, Venice, Venice Plus, Florence, Nano Florence, se refiere a cómo están entrelazadas y qué unidades de control eh, están compartiendo información. El problema de por ahí nuestro entendimiento con respecto a justamente los sistemas multiplexados o redes multiplexadas entre sistemas es esto, ¿no? Empezar a ver conversión analógica a digital, codificaciones, bueno, resumen digital, qué es un bit, un byte. Esto se va a ver en un curso de 16 clases, pero no es lo fundamental. Yo no tengo que saber sobre cómo es la comunicación entre módulos más que para entender lo que viene después. O sea, no voy a interpretar datos mirando la señal digital, la cantidad de ceros y unos, la trama codificada, que sería
desde una unidad de control tiene que transmitir un dato que van a ser 2 niveles de tensión, ¿sí? Algo como, a ver, vamos, fíjense la cantidad de teoría que te mata, ¿no? Todo esto. Pero, por ejemplo, acá tenemos una, ¿sí? Bueno, es un apunte de Fiat, pero está hablando del Peugeot o Citroën. Peugeot 807 Citroën C8, ¿sí? Con una red CAN y 3 redes BAN, como vino, por ejemplo, en el Peugeot 206, pero con menos unidades de control. Y generalmente muestra para diferentes vehículos, Renault Laguna, Fiat Punto, ¿sí? Lo que son las arquitecturas multiplexadas, de eso vamos a hablar un poquito hoy. Pero después habla de todo esto que es el protocolo de comunicación. Cuando decimos protocolo CAN, protocolo BAN, protocolo HS de la red CAN, LS, ¿a qué se refiere cada cosa puntualmente? Y yo no tengo que saber mucho sobre la velocidad de transferencia de datos, ¿sí? Sí, esto es importante porque es lo que yo puedo observar en un osciloscopio. A mí no me alcanza con poner un osciloscopio en una red. Un osciloscopio es un graficador de voltaje en función del tiempo, de muy alta velocidad. Es el único instrumento posible que te puede mostrar si una transmisión de datos se está ejecutando. No sé el dato que se transmite, salvo que sepa sobre el protocolo de comunicación, que no hace falta saberlo, pero sí me interesa saber los niveles de tensión y que esa comunicación digital no sea interrumpida por interferencia, ¿sí? O afectada por interferencia externa, o sea, eh, transmitida con niveles de tensión que no corresponden. Y de eso vamos a hablar hoy sí sobre eso. Entonces, un poquito esta información. Bueno, ahí muestra señales de osciloscopio, ¿sí? Cómo están entrelazadas las unidades de control. Una de las cosas que sucede es que cada marca, en este caso Fiat, Maserati, Alfa Romeo, viene con arquitecturas similares, ¿no? Usan la misma plataforma técnica. Le ponen nombres. O sea, yo veo esto y dice NPL, NQS, NCM, NRR, NSP, ¿sí? Y esto uno lo va a ir aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Se va a ir acostumbrando a los nombres que le pone cada marca a sus unidades de control, que pueden ser multiplexadas o no. Esto es un esquema de la arquitectura electrónica de un vehículo, dentro de la cual hay una red, ¿sí? Este es el sistema Venice, por ejemplo, Venice. Bueno, si yo tengo que interpretar esto, que es lo fundamental, para saber cuántas redes tiene este auto, ¿sí? Este vehículo en particular, y qué está entrelazado entre sí. Aquí yo puedo ver, bueno, esto es por experiencia, pero están las referencias en algún lugar. NPL es la body computer, ¿sí? La body computer como podría ser esta, que es de un Alfa Romeo Mito. Bueno, los que están en... A ver si puedo hacer que lo vean los demás también. Un segundo. ¿Cómo andan, muchachos de Facebook? Déjenme ver que vean ustedes también lo que estoy mostrando, ¿no? Esto es una body computer, ¿sí? Que utiliza Alfa Romeo, Fiat. Y es la central, digamos, principal, donde tiene varias funciones. Ahora, volvamos a nuestro apunte querido. Este sería el NPL, ¿sí? En este caso. Después tenemos el NQS, que es el tablero de instrumentos, el NSM, que es la computadora de inyección. Eso es nodo. Nodos llaman a, digamos, a las unidades de control. Pero no porque sea un nodo va a ser multiplexado, porque llaman también nodo a la fusiblera en caso de Fiat, a la fusiblera del vano motor que no tiene nada de electrónica, solamente eléctrica. Pero también lo llaman nodo VM, que es nodo vano motor. NQS es el tablero de instrumentos, habría que ver cómo es la traducción de tablero de instrumentos para que sea QS, NSM control motor, NRR es la radio y NSP es el sistema de ayuda al estacionamiento. Así que cuando pongas marcha atrás tengas la señal sonora de que no te vas a impactar con nada. Y en la parte de abajo de este apunte te muestra otras centrales con otra red.
El red AUX es una red de comunicación lineal, un solo cable donde se está transmitiendo también una señal digital a alta velocidad, mucho menos velocidad que las redes CAM. Y habla, fíjate también otro problema que nos encontramos cuando tenemos que estudiar un poco por nuestra cuenta, de acuerdo a la información que vamos encontrando, es que tiene una mezcla por un lado, yo calculo que NPL, NQS, NCM, NRR, son siglas que pueden venir del alemán por el desarrollo de Bosch en la red CAN. Red CAN es justamente propietario la gente de Bosch. Y el Fiat es un vehículo italiano, pero abajo está en portugués. Avalanca de comando, avalanza. Lluvia y crepuscular, vidrios eléctricos, está en portugués. Y bueno, y el apunte está en español el resto. Entonces, bueno, o aprendemos todos los idiomas o tratamos de entender justamente los nombres que le ponen estas siglas a cada unidad de control. La parte que dice central es abajo, ¿sí? Lo de arriba es NOS, que es nodos, ¿sí? Estas que dijimos que son las unidades de control que pueden ser o no multiplexadas. En este apunte lo pusieron como que son todas multiplexadas, los nodos. Y abajo las centrales que no pertenecen a la red CAM, ¿sí? Avalanca de comandos, ahí es el conmutador de luces, lluvia y crepus, que dice ahí es el sensor de lluvia y crepuscular, para el sensor de lluvia para que se encienda el limpia parabrisas y el limpia luneta en caso de lluvia, y el crepuscular en el caso de entrar a un túnel o cuando ya oscurece, que las luces se prendan automáticamente. Así que son sensores nada más, pero pertenecen a una red que no es la red CAM. Tampoco tienen conexión con escáner, ¿sí? Ni la palanca de comandos, ¿sí? El conmutador de luces y el sensor de lluvia crepuscular, pero llevan a la body computer, a la central principal, a la fusilera electrónica, sus señales en forma digital. Después tenemos los vidrios eléctricos, el ARO y el ABS, que no pertenecen a ninguna red, pero que van a estar todos conectados, no los vidrios eléctricos, pero sí el ARO y el ABS, conectados con el conector de diagnóstico. Bien, ahora vamos a volver a... Y bueno, y acá muestra un poquito sobre cómo es la red, las conexiones, que esto, bueno, es un desarrollo que hay que ir viéndolo de a poco. Y esto, por ejemplo, es el entendimiento de la trama codificada. Ahora, yo tengo que entender la trama codificada, o sea, qué significa cada grupo de los niveles de tensión que yo veo por ahí con un osciloscopio, que los puedo traducir a ceros y unos. ¿Qué significa cada cantidad de ceros y unos? ¿Sí? En una parte, ¿qué es lo que significa? En otra parte, si es el dato, si es un comando. En otra parte, si es la sumatoria de los datos de la información, para saber si lo que una unidad de control recibe es correcta o incorrecta, qué unidad la manda, con qué prioridad. Bueno, todo eso es el protocolo de comunicación. Yo de eso no tengo que aprender mucho para entender después cómo reparar o diagnosticar un sistema que tiene un problema de red. Se usa esto para entender el concepto de multiplexado, ¿sí? Que lleva un desarrollo que en realidad, si uno no lo sabe, igual puede diagnosticar y reparar una red. Quiero ir al apunte, a ver si lo tenemos. ¿Qué lo teníamos por aquí? Al apunte propio de... lo tenemos aquí en nuestro Google Drive del Peugeot. Esto es válido para la mayoría de los Peugeot, ¿no? También, así como en FIA vimos que llaman a las unidades de control con nombres, que por supuesto que en cada manual van a estar las referencias, acá los llaman con números, ¿sí? Por ejemplo, el 1313, por el símbolo, uno ya se acuerda cuando empezás a trabajar con los esquemas eléctricos, con estos planos de arquitecturas electrónicas o arquitecturas multiplexadas en algunos casos. Esta es una arquitectura electrónica. Te vas acostumbrando a los símbolos, a los números y a las siglas. El gran problema que se nos presenta a nosotros, que la mayoría de nosotros somos, digamos, talleristas independientes multimarca, es justamente eso, que tenemos que aprender todo de todas las marcas. Y hoy los escáneres
muchos escáneres, a veces compramos escáneres que son por ahí clon de los originales, se van a referir a eso. O sea, por ahí te va a dar un código de falla que te dice unidad de control 1320, ausencia de comunicación CAM. Entonces, por eso es que en el curso de 16 clases yo desarrollo ir entendiendo, ir aprendiendo sobre cómo se denominan y cómo trabajar con la información original. Porque en realidad si siguen saliendo autos nuevos, si yo ya estoy acostumbrado a interpretar esto en un auto anterior, en el nuevo va a ser muy similar, con algún agregado, por supuesto, porque esto va progresando día a día, pero lo podemos interpretar igual. ¿Está? Entonces, también por eso yo hablo de que es un curso profesional, porque vamos a ver todo lo que se pueda ver en esas 16 clases. O sea, todo de todos los autos del mundo no se va a poder ver. Si alguien le dice eso, le está mintiendo. Si en un curso no puedes ver todo de todo, pero sí la mayor parte posible, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta imagen, yo ya sé, y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo, que lo que está mostrando simplemente es la carátula, ¿sí? Nada más que eso. Pero ya lo puedo interpretar, como decir, bueno, que acá la red multiplexada, en este esquema en particular, es una red CAN del vano motor, donde el 1320 es la EQ de inyección, porque pusieron la gente de Peugeot y Citroën de PSA, puso que es una unidad de control electrónica, ¿sí? En la cual tengo conexión eléctrica, por supuesto, para manejar a la parte de encendido e inyección, y que está comunicada por red, estos cablecitos así que se ve como doble, sería una red multiplexada CAM, a la DAE, que es la direccional asistida eléctrica. Y a esa misma unidad también está conectado, en este gráfico, que no corresponde al C3, no sé por qué lo pusieron, al módulo de ABS o ESP, en este caso ABS. Y el 1313 es el sensor de RPM. Esto porque vamos a verlo después con referencias, lo vamos a desarrollar en 16 clases, ¿sí? Que dice X sobre minuto, RPM por minuto, ¿sí? Son revoluciones por minuto. Y eso, bueno, va a dialogar con una central LA que puede ser justamente la BCI. Entonces, simplemente es una parte de la arquitectura de red que después estos apuntes lo van mostrando. En particular, ¿sí? La arquitectura multiplexada de cada vehículo. Por ejemplo, si hablamos de la primera generación full mux porque el auto era totalmente multiplexado. Que sea totalmente multiplexado el auto no quiere decir que el escáner participe de la red. O sea, yo puedo hacer partícipe un escáner, yo como ingeniero desarrollador de software o de sistemas del automóvil, podría hacer que el escáner sea parte de la red. Entonces ya lee directamente, ¿sí? Lee directamente lo que sería la información de la red. Por lo tanto, con las velocidades de comunicación que tienen, van a hacer que el escáner pueda tener más funciones, que pueda diagnosticar todas las unidades de control del auto en segundos, en vez de estar con el viejo método de entrar a un sistema, ver códigos de falla, si no hay código de falla, salir, entrar a otro sistema, ver códigos de falla, si hay códigos de falla, solucionarlos, borrarlos y ver si se solucionaron, salir. No, lo que hace cuando el escáner es partícipe de la red, es hacer un barrido justamente en esa comunicación digital y por lo tanto sabe qué unidad de control tiene almacenado un código de falla porque lo transmite en el momento a la red y el escáner se hace partícipe de eso y en segundos tenés un pantallazo total de qué unidades de control están con defectos y qué unidades de control están bien. Imagínense eso, llevarlo a un auto de alta gama, un Audi, un Mercedes-Benz, un BMW, donde tiene mucha más cantidad de sistemas multiplexados y cada vez los autos de otra categoría están llegando a eso. Tratar de hacer un diagnóstico tardaríamos un día entero en entrar todas las unidades de control. Por eso es que se está llevando a que el escáner sea una unidad de control más,
o sea, no es que es una unidad que está en el auto, es algo que yo lo enchufo y la hago partícipe de la red. Está por el conector OBD2. El sistema FullMux, que fue el primero, el C3, el 206, el 307, el primer 207 de la Argentina, que el 207 argentino, o Mercosur, mejor dicho, no argentino, no tiene nada que ver con el Peugeot 207 en España. En España a este vehículo se lo llamó 206 Plus, 206 más. Y el 207 que tenemos en Mercosur, ¿sí? o en lo que sea Sudamérica principalmente, que es igual a la arquitectura electrónica de los europeos, es el 207cc o el RC, los que eran alta gama, que eran autos importados. Pero el 207 argentino, o Mercosur, mejor dicho, era un 206 Plus. Y bueno, y esta arquitectura fue una de las primeras que incorporó una anterior, muy sencilla, que vino en Berlín, con partner, en algún Citroën Sahara, donde tenía muy poquitas cosas multiplexadas, pero este fue el boom en el cual cambió todo en el auto. ¿Sí? Después aparecieron los Megane 2 con el sistema que es todo CAM, que también tiene sus problemas, que viene muchas unidades de control entrelazadas. Y lo que hicieron los desarrolladores de software de escáner es decir, bueno, esto pasa en Peugeot, pasa en Renault, pasan en otras marcas también, que cuando se conecte a la red, si se puede conectar a la red, que te dé un árbol, ¿sí? un esquema donde te figure principalmente cada una de las unidades de control y con un color diferente, si viene con códigos de falla, si está sin códigos de falla, un gráfico, ¿sí? de entrelazamiento de lo que es la arquitectura electrónica de ese vehículo. Y si está, si se conectó, si no se conectó, o si pertenece a una red o es totalmente ajena a una red, pero tiene diagnóstico. Entonces con eso nos facilitó bastante la forma de trabajar con esto. Hoy en día, por ejemplo, no anda la luz alta y yo quiero saber si es problema del mando en un Peugeot 308, ¿sí? Si es problema del mando, si es un problema del relay que va a manejar la luz alta, si es un problema que puede estar en el BCM, que es el módulo de fusibles de la parte de vano motor, o si está en algún otro lado. Bueno, puede estar en un montón de lados, pero el diagnóstico es sencillo. Si entro con el escáner, entro a la parte del conmutador de luces, con 2000, con 2004, 2008, con que sea, y acciono la palanca para poner la luz alta. Y ahí me va a decir que, sí, que la accioné. Bueno, la accioné, pero esa señal se multiplexa y llega a la BCI. La BCI toma la señal y si yo entro con el escáner a la parte de la BCI, en flujo de datos, parámetros, mediciones, así como hice también en el conmutador de luces, yo puedo ver si llegó la señal, ¿sí? Y con eso verificar la salida. Entonces, sin necesidad de poner ningún instrumento, ni una punta lógica, punta de prueba, que estaría prohibido en estos sistemas en lo posible, sin poner un multímetro, sin poner un osciloscopio, ni nada, yo hago un diagnóstico rápido a saber si por ejemplo, toco la palanca, ¿sí? del conmutador de luces y figura como que no la estoy accionando. El problema es mecánico, eléctrico, de la palanca, los contactos. Pero si me dice que la recibió, y si la recibió el conmutador, la lógica de funcionamiento de la electrónica que tiene el conmutador, de su cerebro, su microprocesador, va a multiplexar o va a digitalizar esa señal, se va a multiplexar, que puede ser un integrado aparte. Podemos ver un poquito también de cómo es en realidad el resumen de todo esto, para entenderlo mucho mejor, y lo va a llevar por los dos cables de comunicación hasta, en el Peugeot 308, hasta la BCI. Entonces, si en realidad hubiera un problema del conmutador, de que no tiene diálogo digital, diálogo multiplexado con la BCI, no solamente no andaría la luz alta, no andarían los giros, no andaría el limpio parabrisas, ni nada de lo que el conmutador haga. Y si tiene los mandos satelitales del estéreo y los mandos satelital para lo que es el control del cruise control, ¿sí? el control de crucero, o limitador de velocidad, en esos casos tampoco andarían, porque son parte del multiplexado. Bien.
Entonces yo ya puedo discriminar en una conexión de escáner en el conmutador de luces, en el COM, que el problema es mecánico de la palanca. Después se puede abrir, se puede reparar si alguien quiere repararlo, se puede reparar, son contactos desgastados y ya estaríamos, o cambio el COM. Pero me ayudó un montón la conexión de escáner y todavía ahí no tuve que poner nada de lo que se refiere a instrumental adicional aparte del escáner. Igualmente yo estaba hablando de que, por ejemplo, hay autos donde el escáner se va a conectar, pero no por red. Caso este que estamos viendo en pantalla, que es la arquitectura multiplexada que se la llamó FullMux. ¿Sí? Yo ahora no puedo ver el chat, disculpen si están haciendo preguntas, pero en parte, como son las dos plataformas que estoy uniendo, lo de Facebook y lo de Clean Meeting, que es por donde en realidad damos las clases, ahora en este momento yo no puedo ver el chat. ¿Sí? Puedo ver, por ejemplo, aquí que nadie todavía dijo absolutamente nada, pero después leer el chat y eh, contestaré lo que me estén preguntando, ¿no? Bueno, el caso la arquitectura multiplexada FullMux de estos primeros vehículos de Peugeot y Citroën tenían una red, 4 redes, la red CAN o red intersistemas, ¿sí? La red VAN CAR de carrocería 1, la red VAN carrocería 2, que en realidad no existió prácticamente en los vehículos de acá, porque incorporaba la alarma, algún módulo de autoescuela, lo llamaban, que el módulo de autoescuela a veces se meten a ver información que da el escáner o información de este tipo en manuales, y me dicen, ¿cuál es el módulo autoescuela? El módulo autoescuela es un módulo que hay que agregar a los vehículos que van a ser utilizados para enseñar manejo, donde van a tener un segundo control en el lado del acompañante, doble comando. Y como esto es multiplexado, que tenés el COM 2000 y todo, si yo lo voy a usar para doble comando, ¿cómo hago para que el que está sentado al lado, yo le estoy enseñando a manejar, pueda usar los giros, pueda usar baliza, pueda usar todo? Entonces llevaron el cableado del auto a una ficha, que si ese auto iba a ser destinado a una escuela de manejo, se enchufe eso, se haga una programación y yo ya tengo el doble comando activo, que es multiplexado también. Y lo mismo va a pasar con un patrullero, un auto de policía, donde hay que poner sirenas, hay que poner luces, lo mismo en una ambulancia. Entonces ya los autos venían preparados para poder agregar módulos y que esos módulos sean parte de la red. Sabemos que hay ciertos vehículos donde si yo le cambio incluso el wattaje, la potencia de las lamparitas, ya empezamos a tener problemas. No tienen tanto que ver con el multiplexado, pero sí con las unidades de control multiplexadas que tiene. Sí, acá nos vamos a hablar más sobre lo que es el sistema multiplexado y las fallas que generan. Lo del 206 que le cambié la computadora, habíamos dicho que era un problema cuando empecé la charla, que por ahí muchos de ustedes todavía no estaban, que era un problema de configuración del telecodificado de la EQ, que encendía la luz de la parte del airbag porque faltaba en la red CAN la señal de velocidad del vehículo por una mala configuración del ABS en la EQ de inyección. Entonces, nosotros tenemos que primero entender cómo son las redes, qué señales se transmiten y a partir de ahí hacer el diagnóstico, porque lo que tienen las redes multiplexadas como ventaja es que si hay un problema en una red en sí, cuando hablamos de una red son dos cablecitos y dos integrados, o varios integraditos dentro de cada unidad de control, ¿sí? Que se llaman Transceiver Cam. Bien, entonces, por un lado tenemos que ver si es un problema de configuración de módulos, si es un problema de transmisión de datos, y cuando es un problema de transmisión de datos, de que en realidad hay un módulo que no está transmitiendo información, yo tengo que hacer un diagnóstico sencillo. Cuando habla de Red CAN, de Red Band, de Red Link, de Red MOST, en realidad es bastante sencillo. Lo que es difícil es entender cuando arrancamos con un apunte
ver que está hablando de tramas codificadas, CRC, está hablando de baudios, ¿sí? Que es la velocidad de transmisión de datos. Está hablando de varias cosas que por ahí nos terminan confundiendo, pero el diagnóstico es muy sencillo. Es más sencillo que incluso que encontrar un problema en un sistema de encendido, ¿tá? Porque está bien desarrollado, pero tenemos que entender los conceptos. Bueno, 206. Citroën C3 Full Mux viene con 4 redes. La red CAN, que es del vano motor, donde primero va a estar, por supuesto, la EQ de motor, después va a estar conectado a la BCI, que es digamos, la unidad central. No todos los sistemas multiplexados tienen una unidad de central, una unidad de control central que reúna todas las informaciones de las redes y que pueda traducirlas de una red a la otra. 206 tiene que traducir la temperatura del agua, las RPM del motor, la velocidad del vehículo de una red CAN y pasársela a una red VAN, en este caso en particular, al tablero de instrumentos. Diferente velocidad, diferentes valores de tensión, diferentes niveles de tensión, ¿sí? A partir de qué voltaje se transmite la señal, que eso sí es importante. Ustedes habrán oído hablar también, antes de continuar con esto, de lo siguiente. A ver si podemos conmutar la cámara. Lo siguiente. Podemos decir que una red multiplexada es la transmisión de datos de unidades de control, por lo menos 2, en la cual una central, que puede ser una EQ de motor, ¿sí? Va a transmitir datos a un tablero de instrumentos. Esto puede ser una red, donde los dos cables llevan una señal digital que se va a transmitir en los dos cables en forma espejo, con 2 niveles de tensión diferentes. Por ejemplo, esto podría ser la transmisión de una red CAN, cuyo voltaje máximo estaría en 5 voltios, que nunca llega, el voltaje mínimo sería 0 voltios, que nunca llega, o sea, ese es el rango. En los 2 volt y medio estaría, bueno, está un poco fuera de escala, ¿no? Acá estarían los 2 volt y medio y uno se transmite entre 0 y 2 y medio flotando dentro de esos voltajes, y la otra señal, en el otro cable, se transmite entre los 2 volt y medio y 5 voltios, no llegando a los 5 voltios tampoco. Pueden estar levemente cruzados, pueden estar separados, que eso va a depender de qué tipo de red CAN sea, de alta velocidad, de baja velocidad. Si fuera una red VAN, en el caso de Peugeot, no hay una conexión directa entre EQ y tablero. Esto podría ser un sistema G1 de Fiat, que es un desarrollo de Fiat Brasil, no existía en Europa. Si yo tengo que hacer una red multiplexada de Fiat, por lo que veíamos ahí, que estaba el tablero, están todas conectadas entre sí. O sea, tengo la body computer, la BC, NPL, ¿sí? Lo llamaban ahí, nodoplancia, no sé qué, el término. Y la body computer está conectada a la EQ de motor. Y por 2 cables, pero está unido adentro. Está conectado al tablero, al cuadro, que si usamos los términos originales de Fiat, el tablero era el NQS, ¿sí? Llamamos cuadro, panel, en Brasil se lo conoce como panel, en inglés es dash, otro problemita nuestro, ¿no? Si cada cosa tuviera un nombre solo sería más fácil. Y, por ejemplo, también puede participar, bueno, decía el estéreo. ¿El estéreo para qué participa? Bueno, en una parte que no todos los sistemas multiplexados de Fiat tienen el estéreo como parte de la red, sí el Benice Plus, así como se llama. En el curso de 16 clases vemos cada una de las arquitecturas electrónicas.
del Fialinea, del Palio, del Siena, del Uno, del Punto, ¿sí? De la Idea, que son desarrollos similares, es como evoluciones. Y acá, por ejemplo, tenemos la radio que el nodo lo llamaban nodo RR, ¿sí? En este caso, este sistema se llama Benice Plus y este se llama G1. El G1 no tiene, vamos a terminar de poner lo que estamos escribiendo. En este caso no tiene body computer, pero el sistema tiene RedCam. Y es más, el conector OBD2, el pin creo 6 y 14, como casi todas las redes, estaría conectado a la red. Entonces acá hay un módulo central. Pasa también en Peugeot y Citroën. Pasa también en Renault, donde tienen una fusilera principal. ¿Sí? Y en parte yo tengo que entender esto en cada sistema, o tener un resumen de lo que es el sistema en sí. Porque si bien esto es un sistema multiplexado de FIA, esto también es un sistema multiplexado de FIA. Este es el Benice Plus, este es el G1G de Gate. Sí, que hay una puerta de enlace de datos para todo. Ahora, si voy a lo que estábamos tratando de mostrar recién en el sistema FullMux, vamos a cambiar de hoja. Nosotros vamos a tener de un 206, vamos, que es el más fácil. Tenemos la BCI, va a estar conectada a la EQ, pero la EQ al conector OBD2 va al pin número 7, por la famosa línea K de diagnóstico, ¿sí? Sea una ME744, 745. Es multiplexada, sí, pero el escáner no entra por RedCam. El escáner sigue entrando por la línea de comunicación serial que tiene, que en el caso de los sistemas europeos es la ISO 9141, lo que sería el protocolo. Se basa en eso. Si fuera un auto de origen americano, sería una norma SAE J1850. Y después está la norma CAN en sí, que tiene una numeración que en este momento de memoria no me voy a acordar. Pero cuando desarrollemos lo que corresponda, bárbaro. Si tiene ABS el auto, o sea, entra a los cables de la red de la EQ a la ABS por 2 terminales y sale por otros 2 terminales hacia la BCI. Por supuesto que va a tener un microprocesador con un transceiver CAN que va a llevar a la red la información de la velocidad del vehículo, la aceleración lateral, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ABC es parte de la red. El tablero pertenece a una red BAM. Es otro protocolo, otra comunicación, otra velocidad. Y si tengo, bueno, el COM 2000, por ejemplo, va por otros 2 cables. Quiere decir que voy a tener, en realidad, el enlace, la comunicación entre módulos. Vos decís, bueno, pero a ver, tengo un código de falla que dice ausencia, comunicación CAN, BCI, ABS. Me metí en la BCI. ¿Está? Me meto en la BCI con el escáner y me dice ausencia, comunicación CAN, ABS. Lo que tendríamos que revisar es el ABS. El ABS no tiene diagnóstico por línea de comunicación CAN tampoco. En el FullMux no hay enlace CAN al conector OBD2. En el Full CAN, que vino en la segunda generación de 307 en adelante, los autos de ahora justamente tienen eso, ya sí, ya hay un enlace directo. Los primeros 307 con computadora 6LP de Marelli, 6LP1 eran con FullMux. Pero los 6LP B, por ejemplo, 6KPB,
ya son full cam. Y en el 207 pasó, bueno, el 307 también, que los primeros sistemas, los 749, si estamos hablando de sistemas de inyección nafta, gasolina, eran full MUX y tenía una computadora 749. Y cuando lo pasaron a la arquitectura full cam, donde todas las redes ya no es que ahí existen las redes WAN desaparecieron, ¿sí? Esto es red CAN del vano motor nada más, y después teníamos 3 redes WAN por lo menos, que bueno, dijimos que la red WAN CAR 2 no se utilizaba, que era la alarma y estos módulos de ayuda a estación, módulos de autoescuela, ¿sí? Y esas cosas. Ahora, si hay ausencia de comunicación del ABS, porque dice ausencia de comunicación CAM, pero yo me meto con el escáner y el escáner se me conecta, en códigos de falla me va a decir que debería, si está bien desarrollado el software de diagnóstico del ABS, debería decirme que hay una ausencia de comunicación CAN ABS con BCI, BCI con ABS. Y cuando entro al ABCI me tiene que decir que hay ausencia de comunicación. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, pudo haber pasado varias cosas, que es acá donde se empiezan a interpretar los fallos. Si a mí me dice que en la BCI que solamente tiene falta de comunicación con el ABS, pero el auto arranca, no hay problemas de cable de red, porque es el mismo trayecto de datos y yo no le puedo echar la culpa de que hay un cable cortado. Ahora, si yo me meto en la BCI y el auto no arranca, me dice ausencia de comunicación CAN, EQ de motor, BCI, ABS, BCI, listo, hay un problema de los cables. La interpretación de los códigos de falla es fundamental. El problema que yo me encontré, que no sé si es un problema de desarrollo de los software de diagnóstico que tienen las EQs o de los escáneres en sí. Para mí es un problema de desarrollo de las EQs en las primeras EQs, donde por ahí no sale ningún código o sale un código efecto CAM. Y ahí te empezás a volver loco, porque pueden ser varias cosas. Si esto lo llevamos un poco más, decir, bueno, código de falla, ausencia, comunicación, red CAM, ¿sí? O CAM, BCI, ABS, solo, no salió la EQ. Y el auto arranca, listo, se arranca y no se pone, bueno, está lo del modo economía, que también hay que explicarlo. Si pasa esto, es porque el ABS o le falta masa, o le falta alimentación, o está dañado el módulo. Si le faltara masa o alimentación, no se me conectaría el escáner al ABS. ¿Correcto? Pero si se me conecta y me da el código de falla, el mismo código que me dio el ABCI, eso sería lo lógico, que figure así, entonces el problema está en la electrónica interna del ABS. Vamos a un módulo cualquiera, o sea, BCI, ABS, EQ, para lo que voy a explicar ahora sería lo mismo. Y ahí nos empezamos a meter un poco, disculpe que use un marcador y unas hojas, y que los gráficos no me salgan como si los hicieran la plataforma, pero yo prefiero explicarlo así, a la vieja escuela, como si fuera un pizarrón, ¿sí? Un pizarrón también dibujado bastante mal, así que hagan de cuenta que esto es una unidad de control. Dentro de estas unidades de control vos vas a tener que cómo hace el ABS, por ejemplo, lo pongo de ejemplo, pero es lo mismo para la ecoinyección y para otras cosas, para hacer justamente ese diálogo que dijimos que son dos cables que pueden estar entrelazados o no. Peugeot tiene la ventaja de que cada 15 centímetros de cable, 15-30 centímetros, hay una numeración, ¿sí? Y eso se refiere tenés una tabla de referencias donde te va a decir que son los cables de red que van de tal punto a tal punto, ¿sí? Y que pertenece a tal red y bla, bla, bla. Bueno, acá adentro va a haber un integrado que normalmente se llama Transceiver CAN. Transceiver, sí. Pero me parece que iba con C. Transceiver, perdón. CAN, en este caso.
un integradito, ¿sí? Que por 2 patas llega esto, por una pata le va a llegar 5 voltios, que los 5 voltios tienen que venir de una fuente, porque un regulador, porque sabemos que la electrónica interna de los módulos no trabaja con 12 voltios, ¿sí? También va a tener que tener masa para poder, entran 12 y salen 5. Estos serían 5 volts de salida, son 5 voltios este integradito, por supuesto también va a tener que tener masa. Este transceiver CAN tiene que dialogar con el microprocesador, el integrado principal, ¿sí? Que también va a tener 5 voltios, también va a tener que tener masa, ¿correcto? Por varios terminales, por 1, 2, 3, mínimo 2, ¿sí? 3 en realidad. El micro para funcionar tiene que tener un cristal, un reloj, el símbolo sería así. Está, entonces, bueno, se va formando la electrónica interna. Si, por ejemplo, yo dije, no hay comunicación CAM, pero a la misma red pertenece la EQ. Y la EQ sí se conecta a la BCI. Por eso el auto arranca. Ahora, pero el código que me sale en la BCI es RECAN. Entonces digo, bueno, o sea, ausencia de comunicación CAN con el ABS. Entonces entro con el escáner, tal vez haya, o en el mismo micro, o aparte hay un integradito que es el encargado de hacer que el micro, así como puede mandar y recibir información al resto de las unidades de control a través de justamente un sistema multiplexado, otro integradito se va a comunicar por el protocolo de comunicación que sea al escáner, el conector OBD2. Bien, entonces, si yo acá me conecté, esto está ok, hay transmisión de datos con la EQ de motor, o sea, la transmisión de datos que va a la BCI. Y este está ok, o sea, la CAN EQ BCI está ok. Y el diagnóstico a la vez está ok, que hay establecimiento de comunicación, no que no haya código, ¿sí? Entonces el problema va a estar interno en el módulo del ABS con respecto a este sector. Que tal vez le entró agua, sulfato, humedad. Y entonces anda el micro, anda el transceiver para el protocolo de comunicación de diagnóstico, ¿sí? ISO 9141, que sería el protocolo, pero lo que no están dando es esto. Entonces el problema estaría en el módulo de ABS. ¿Puedo repararlo? Puedo, en algunos casos se puede abrir, se puede acceder a la electrónica, se puede ver si hay sulfato, si hay humedad, si hay agua. ¿Sí? También puede ser que sea un problema generalmente en el conexionado, que haya sulfato, oxidación. Hay muchas cosas que pueden llegar a producir problemas de red, pero en realidad pueden estar dentro de los módulos, pueden estar en los cables de comunicación, o pueden estar incluso, como dije al principio de la charla, en las codificaciones de los módulos. Si yo en este sistema tuviera codificado en la EQ sin ABS, dijimos que lo que se prende es la luz del airbag, que pertenece a una red WAN en este auto. ¿Correcto? Y hay una parte, digamos, básica para ir entendiendo, porque estamos saltando de un punto a otro, hablando un poco de electrónica interna, un poco de cómo son las arquitecturas multiplexadas. No me quiero meter demasiado profundo en cualquier tema, porque vamos a estar horas hablando de esto, y yo sé que tienen que ir a hacer sus actividades, ¿no? Ya estamos a 20 minutos de terminar. Entonces, es importantísimo en el diagnóstico de un auto
el uso del escáner para encontrar el código de falla y a partir de ahí llevar un procedimiento lógico de acuerdo a lo que me esté diciendo el escáner. Y para eso necesito saber la arquitectura electrónica y multiplexada de cada vehículo. Que eso es información, que es lo que habíamos hablado antes, de que la podemos obtener de, eh, de los manuales originales. Principalmente deberíamos obtenerlos de ahí, que bueno, en el curso ya les dije que tenemos esa base de datos, donde lo que hago yo, por ejemplo, una de las cosas que tienen nuestros cursos es que les comparto una información que yo voy juntando año a año. ¿Tá? Hay una parte de nuestro Google Drive, nuestra plataforma online, en la cual se llama Infotec. Vamos a ir a mi unidad. Y en este sector yo lo que hice fue todo lo que voy encontrando de todos los autos del mundo. ¿Sí? Está incluso Shelly, Tesla, qué sé yo, autos raros, Lamborghini, Maserati, que acá en nuestro querido Latinoamérica hay muy poco, o casi nada. Tuve clientes con Maserati, con Jaguar, con Ferrari también, alguna Ferrari muy vieja. Así que no estamos exentos de que nos lleguen esos vehículos y cuando venga o si llega a venir un Maserati, saber que la red multiplexada Maserati, si bien es un poco más compleja, se basa en la red multiplexada de un Fiat. Lo mismo que un Alfa Romeo Mito. O agarras un Fiat 500 y un Alfa Romeo Mito y tiene unas arquitecturas multiplexadas similares. Por eso es que lo que realmente tenemos que saber para poder empezar a entender los sistemas y a diagnosticarlos es saber la base de las arquitecturas multiplexadas. Y después, bueno, el desarrollo de lo que estamos viendo en particular de este tipo de información. Y acá lo que yo fui juntando es todo lo que encontré durante años, eso tiene 284 gigas actualmente. No habla solamente de redes multiplexadas, sino que habla un poquito de todo. Por ejemplo, vamos a Ford. ¿Qué tenemos en Ford? Bueno, en Ford tenemos por marca. Hay vehículos pesados, muy pocos, realmente me dedico poco a eso, pero hay vehículos livianos también. Y si me voy, qué sé yo, a un Ford Mondeo, dentro del Mondeo, lo que voy a tener es información de autos más viejos, más nuevos, 2011, 2012, 96, 2.0, 2.5. Y puede haber manuales de usuario, manuales de equipamiento en sí y información de esquemas eléctricos. Y el tema es que alguien porque yo lo comparto todo el mundo, los pone como uso inadecuado. ¿Qué sucede acá? O sea, yo lo tengo perfecto acá, pero todo lo que está marcado, salvo lo que no está marcado, ¿sí? No lo puedo compartir porque alguien lo marcó como uso inadecuado. ¿Por qué hicieron eso? Supongo que porque como esto está gratis y lo pueden descargar lo que quieren, ¿sí? Puedo ir acá a Formondeo, apretar en el botón de la derecha del pad, poner descargar y descargan en cipiado toda esta información. Alguien seguramente que la quiere vender los fue marcando como uso inadecuado. Está bien, hay más de 1 millón de archivos, ¿no? Así que no pudo marcar uno por uno, pero fue marcando varios. Pero hay información que todavía se puede compartir. Yo lo estoy pasando lo que es del Google Drive, que es de la gente de Google, lo estoy pasando al OnDrive, que es otra base de datos. Está en OnDrive. Vamos a entrar por like, que va a ser más fácil. Tenemos exactamente lo mismo. Sí, es lo que yo ofrezco en los cursos también. Esto es una charla, ¿no? También Infotec lo estoy desarrollando, recién estoy empezando de vuelta con las diferentes marcas, pero tenemos lo mismo, a veces hay manuales, los manuales pueden estar en diferentes idiomas. Y todas las clases, por supuesto, de nuestros cursos se van grabando.
Y esas clases, bueno, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo varios cursos, el de IMO, IMO, Fusiblera, Secus, ¿sí? Llaves. Y entonces, una de las cosas que tienen nuestros cursos es que, por ejemplo, todos los videos se graban y participan en un grupo de WhatsApp durante el curso, donde yo cada clase, después cuando termina, les comparto el link y esto se lo queda a cada uno, o sea, para que pueda repasar las clases cuando quieran. Este video, ya les digo, es una charla, la que estamos haciendo ahora. Pero esto lo pueden visualizar cuando quieran, en el momento que quieran. Sí, bueno, en realidad habría que descargarlo, pues son pesadísimos los videos. O verlos por ejemplo, de reparación de Q2. Vamos a bajarle el volumen porque va a molestar. ¿Sí? Entonces pueden visualizando cuando quieren. Y lo mismo pasa con el curso de multiplexado. En el curso de multiplexado no es teoría y explicar solamente en un papel cómo es que son las cosas, sino también que vamos a hacer experiencias. Vamos a interconectar una BCI con un COM2000, con una ECU de motor para poder llegar a diagnosticar eso y encontrarle los códigos de falla, interpretarlos, los errores que tienen los sistemas de diagnóstico. ¿Está? Vamos a tener que usar osciloscopios, así que vamos a aprender. Ahí en realidad en lo que estoy mostrando en la imagen no es de un curso multiplexado, ¿sí? Por ahí los de fusileras son más parecidos, porque en fusileras tenemos que ver sí o sí eh, lo que es multiplexado en sí. Entonces ahí sí podemos, a ver, acá por ejemplo esta clase número 11 de fusileras, les muestro cómo sería una práctica de un curso de multiplexado. O sea que algunos conceptos se comparten, ¿no? Déjenme ver que lleguemos. Ven, vamos a estar haciendo eso. Eso era un 207, donde conectamos BCI, tablero de instrumentos, eco de motor. ¿Sí? Vemos el comportamiento del tablero cuando empiezan a titilar los dígitos. Ese tipo de cosas en sí. Y conexión de osciloscopio para ver las redes. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso de este 207, fíjense el ruido eléctrico que meten los cables en el banco de prueba. ¿Sí? Se mete mucho también la corriente alterna de 220. Hacemos cómo se conecta, qué es lo que cada conexión en una BCI, cada conexión en la ECU de motor, en un tablero de instrumentos. Ahí está congelada la imagen para capturar una parte de la trama codificada, ¿no? Y en ese caso se están cruzando las señales. Yo dije que una de las cosas, y con esto ya estamos terminando en 10 minutos o antes, esto es a modo de ejemplo para ver que no solamente es una explicación teórica, ¿sí? Ahí están separadas las señales. Una de las cosas que había explicado recién en la teoría es que trabaja, este es el 0 voltio, los 5 voltios están en 1 volt por división, o sea que hay 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios estaría por aquí arriba, y que 2 volt y medio justo a la mitad, estaría aquí los 2 voltios y medio. Sí, es muy importante desde el 0 voltios hasta los 2 y medio, dónde está la señal, si está más abajo, más arriba, y lo mismo con este, entre 2 volt y medio y 5 voltios, si está más abajo, más arriba. Que eso es un equilibrio de tensiones que lo generan unas resistencias, que se llaman resistencias terminales que están en el sistema, ¿sí? Hay unos conceptos básicos de que se dice que una manera para saber si está bien la red multiplexada, vos tenés que ir al conector OBD2, al pin 6 y 14, 6 es CAN H, H porque es de los dos que estaba mostrando ahí recién, es el que está en el nivel alto de tensión, entre 2,5 y 5, mientras que el nivel bajo es entre 0 y 2,5. Entonces CAN H es este y CAN L es el de abajo. Esa es la transmisión de datos, que es el 14.
CAN L14, ¿sí? CAN H, el pin número 6. Y que si vos medís entre estos terminales, te tiene que dar 60 ohmios. Y con eso sabes que la red está bien. Yo calculo que por lo menos el 80% de las veces va a estar en 60 ohmios, con los que hacen participar al escáner en OBD2, digamos el 207, C3, de todo eso que estuvimos hablando. No existe en el pin 6 y 14 para esto, no es partícipe el escáner de la red CAN, ¿sí? Y por lo tanto no se aplica. Medís si querés, pero no hay ni siquiera terminales. Pero en los que sí pertenece, caso, por ejemplo, un Fluence, un Megan 2, el tema es el siguiente. Vos tenés, por ejemplo, en esos autos tenés la fusilera principal, vamos a hablar del Megan 2, ¿no? La unidad de control de habitáculo, que es multiplexada. Está conectada, por supuesto, la ECU de motor, que es multiplexada. Y se entrelaza todo. El tablero de instrumentos, el airbag, con el tablero. Y por supuesto, la comunicación de red. Entonces, en este vehículo sí. Faltaría el airbag acá, vamos a ponerlo acá abajo. Airbag, SRS vamos a poner, Supplemental Restraint System, ¿sí? Para no poner airbag, que si no, no entraba dentro de ese cuadradito. Y adentro se une todo. Es la misma red, así que este va acá, este va acá, este va acá, ¿está? Por circuitos internos. Quiere decir que si yo tengo una unidad de control que tiene varios conectores y me dice CAN H y CAN L para el conector OBD2, CAN H y CAN L para la ECU de motor, si mido entre CAN H de acá y CAN H de acá, tendría que tener continuidad. ¿Está? Por ejemplo. Y el tema este es porque cuando se usan estas redes, ya se usaban en computación convencional, teníamos que por lo menos 2 unidades de control tienen que tener una resistencia terminal, que en el caso, por ejemplo, del Megan 2, está una en la EQ, y la otra, como todo el mundo piensa, está en el airbag. Mientras que las resistencias terminales de un sistema multiplexado CAN en un sistema full CAN de Peugeot, acuérdense que todo esto lo desarrollamos en 16 clases, estoy haciendo una mezcla de cosas. Que la fusilera es un boutier de servitud inteligente, ¿sí? Caja de servicio inteligente, no sé hablar en francés todavía. Encontramos que la EQ de motor entra por acá, que el ABS está intercalado, y las resistencias terminales, aunque no pertenezca, ¿sí?, el OBD2 a la red CAM, vamos a hablar de FullMux mejor. Si vos me dices entre estos dos pines con todo conectado, entre estos dos pines con todo conectado, entre estos dos pines entre todo conectado, o estos dos pines en la misma condición, entre esos dos vas a tener 60 ohmios. ¿Sí? Lo mismo que acá, en el 6 y el 14 vas a tener 60 ohmios. En un Megan 2, en un sistema CAN de un FullMux de Peugeot, por las resistencias terminales, antes de llegar al... Bueno, este es uno de los diseños, hay varios. A los Transceiver CAN, que son los que hacen que el micro pueda dialogar con las otras unidades de control con un lenguaje en común. Estas dos resistencias son las que en estos casos en Peugeot están en la BCI y en la EQ. Y son importantes por lo siguiente. ¿Y por qué 60 ohmios? Bueno, las resistencias son de 120 ohmios. ¿Sí? Y están entre los dos cables, CAN H y CAN L. Y esto, el resumen sería tratar de medir un circuito donde tengo dos resistencias que están en paralelo, una con la otra. Yo mido este punto, o mido en este punto lo mismo. Si tengo dos resistencias de 120 ohmios,
midiendo la resistencia acá me da 60, que es un cálculo matemático, es una ley de la electricidad, ¿no? De resistencias en paralelo. El cálculo de la resistencia total del circuito es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido, no vamos a hablar mucho de teoría ni hacer muchos cálculos matemáticos, pero saber de dónde salen esos 60 ohms de una ley, que se cumple, por eso es una ley. ¿Está? 120 por 120, ¿cuánto da? 2440. Ya no sé, no, 2000 no puede ser. ¿Cuánto da? Los que están ahí en el chat de la plataforma podrían hacerle el cálculo, ¿eh? Pero no, están solamente ahí como observadores. No puedo hacer un cálculo tan fácil a esta hora, ¿eh? 14.400. Menos mal que agarré la calculadora, ¿sí? Dividido 240. 120 más 120. ¿Sí? 1440 14.400, la tengo con 440. Le saqué un 0. Dividido 240 da 60. ¿Está? De ahí salen los 60 ohmios de las redes, pero para que este cálculo me dé, tengo que saber dónde medir, cómo es la arquitectura multiplexada de cada auto. Y eso a veces el esquema eléctrico no te lo llega a mostrar. Por eso están, en el caso de Peugeot, están los gráficos que se llaman cuadros sinópticos, que terminando con la charla, estaríamos hablando de... a ver si estaba acá, más fácil, en la plataforma nuestra de Google Drive. Esto es un cuadro sinóptico. Y fíjate que más adelante de este apunte, vamos a ir más rápido, si no, no hacemos a tiempo. No se ha podido visualizar el archivo. ¿Por qué? No lo sabemos. Por ejemplo, Red Bancar, acá está, la arquitectura multiplexada de la red CAN del FullMux. A ver si corresponde un poquito a lo que estuvimos hablando, ¿no? O sea, la EQ de motor, que es la 1320, que me puedo dar cuenta que esto es una EQ de motor porque tiene un inyector y un rayito que es el sistema de encendido. Esto va a ser la caja automática, esto va a ser de ESP, ese control de estabilidad, ¿sí? Este es el sensor de ángulo de volante cuando viene con ESP, que es controlar la velocidad con la que una rueda patina en una condición diferente del suelo. Tengo una rueda en el asfalto y otro en la banquina de tierra, entonces va a tender a patinar la de tierra y lo que hace el ESP es frenarla. Y después tengo que conocerla para que ese sistema funcione o hacer que en ciertos momentos deje de funcionar de acuerdo a la velocidad o como yo muevo el volante, porque si estoy girando las velocidades de las ruedas van a ser diferentes. Entonces necesito saber la posición angular del volante. Y eso está en el COM, en el conmutador de luces. Que el conmutador de luces, por ejemplo, de un 206 en este caso, que habré hecho con el del 307, que sería este. Ahora los muestro, ¿sí? En este caso, si fuera, este está todo roto, pobre, lo uso simplemente para hacer programación de llaves cuando no me mandan el COM. Acá habría un conector negro que es justamente el sensor de volante, que lo estarían viendo justamente aquí. ¿Está? Ese es el sensor de posición de giro de volante. La DAER es la dirección eléctrica asistida, que tiene un módulo, por supuesto, y la BCI. Entonces, si por ejemplo a mí en la BCI, con esto terminamos, ¿sí? Me sale un código de falla, me dice ausencia de comunicación CAN, BCI, ESP, caja automática, ¿sí? Y EQ de motor, el problema está acá, en esta parte de la red. Si uno de estos dos cables está en corto a masa, está cortado, en cortocircuito otro cable, o están en corto entre sí, cualquiera de los dos cables, ya no hay comunicación CAM. Ahora, si me sale que en la BCI tengo ausencia de comunicación con la DAE, con el DSP, con el sensor de posición del ángulo de volante, con el módulo de DSP, que es el ABS modificado, con la caja automática si tuviera y con la EQ de inyección, el problema tengo en esta parte de la red. Pero ¿cómo lo sé? Porque tengo este esquema, el cuadro sinóptico de la red multiplexada
de la línea CAN de la arquitectura electrónica de un Citroën C3. Entonces, vamos por parte. Conozcamos primero las arquitecturas electrónicas, entendamos cómo es que se transmiten los datos, verifiquemos qué niveles de tensión, interpretemos bien los códigos de falla, sabiendo de antemano las arquitecturas electrónicas, porque después hay un montón de información. Cada red va a tener su arquitectura, por supuesto, ¿sí? Ven, acá está la carrocería 2. Ah, mira vos. Si viene con sensor de lluvia crepuscular, que es el 5007, captador de lluvia, entonces tiene bar carrocería 2. Yo dije que no la tiene. Esto es la alarma, el 8600 es la alarma. Este es un módulo aditivo de gasoil, que es para los diésel que vengan con eso, que es los 206, 207, salvo que sean versiones europeas, acá no venía en esa época. Y el módulo autoescuela, ¿sí? Este es el calculador de activación de gasoil, el FAP, el filtro de partículas. Y así, bueno, tenemos un poco de información de cada uno. Ven, la red Van Comfort pertenece el ayuda de estacionamiento, la radio, pantalla multifunción, aire acondicionado y climatización automática, la torre de CD, que puede tener 5 o 6 CD, el tablero de instrumentos y, por supuesto, todos interconectados con la BCI. Ahora, eso es Red Band de un sistema Full Mux de los primeros Peugeot multiplexados. Así como en la CAN de alta velocidad, de la que pertenece la red del vano motor, si se corta un cable, no funciona más nada. En la red Band, si se corta un cable, sigue habiendo transmisión de datos. Y si hay transmisión de datos, ¿sí? Me conecto a la BCI y la BCI me va a decir ausencia, comunicación BAN, ¿sí? BAN Comfort, por ejemplo, y te dice el cable, cuál de los dos cables es. Así como en CAM se llamaba CAN H y CAN L, en un sistema BAN se lo llama data a uno de los cables y al otro se lo llama data B. Entonces te puede aparecer en la BCI un código de falla que diga, por ejemplo, ausencia, comunicación BAN, Comfort o BAN solo, módulo 7500, el ayuda de estacionamiento, cable data. Y puede aclararte cortocircuito a masa, circuito abierto. Pero fíjense que todo parte de entender primero los términos que se utilizan, las arquitecturas multiplexadas. Y eso lo puedo verificar con un multímetro, puedo ver continuidad, pero no me va a alcanzar. Tengo que hacer otras pruebas también. E incluso puede haber un problema no de cableado, sino de la unidad de control. Y lo que nos va a pasar, como nos está pasando en casi todos los sistemas electrónicos cuando hacemos el diagnóstico, que no le podemos errar, no podemos equivocarnos, porque si yo cambio un módulo, que bueno, en el caso del de ayuda de estacionamiento sería sencillo, porque no lleva configuración, no lleva nada, compro uno, lo pongo y ya está. Pero el tema son los valores, los precios de estos módulos. Yo no puedo estar probando, salvo que sea monomarca o trabaje en concesionario. En esos casos no tendría problema en probar con otro módulo. Pero acá yo no puedo hacerle comprar al cliente uno, ponerlo y que siga la misma falla. Está bien, pero dijimos, si cortas un cable en la red band, si se corta, se pone en corto, sigue habiendo transmisión de datos, va a seguir funcionando. Sí, va a seguir funcionando, pero en algunos casos puede pasar de que trabajan de emergencia. O sea, se le da otro formato a lo que sería la transmisión de datos en algunos casos, donde se dan prioridades. Y ahí empiezan a trabajar o empieza a haber una diferencia entre sistemas, entre computadoras, entre modelos de vehículos, porque un desarrollador de software pudo haber hecho que si, bueno, si un cable de red está en corto, yo lo pongo en emergencia haciendo de que, por ejemplo, prenda la luz service en tablero de instrumento, ¿sí? Y que te limite que, por ejemplo, cuando tocas la bocina suena a los 5 segundos después. Eso es todo programación. Nos enfrentamos a eso también. O sea, cómo reacciona cada sistema a una falla determinada va a depender del sistema y de la programación que tenga.
puede pasar que dos Peugeot 308 iguales tengan fusilera electrónica igual, pero con diferente número de software. Y en una se manifieste una falla que en otra no se manifiesta, o se manifiestan en forma diferente. Que uno ante la misma falla aparezca un código de falla y en la otra no, porque fueron actualizaciones de software. Por eso se hacen las telecargas en Peugeot. A veces para corrección de algunos problemas de software, a veces porque se cuelgan, a veces porque se desprograman. Generalmente yo dije al comenzar la charla que había dos posibles problemas fundamentales con respecto a las arquitecturas multiplexadas, que son, una era la interferencia que puede producir un sistema de encendido en los autos de gasolina, en los autos nafteros, y la otra es la estabilidad y la tensión de batería. No puede tener bornes sulfatados, oxidados, ¿sí? Por lo tanto, son dos controles fundamentales. Si yo empiezo a tener códigos aleatorios de red, que hay ausencia de comunicación, los códigos no están presentes en el momento que hago el diagnóstico, hasta los faros de xenón, ¿sí? Agregados a un vehículo, intervienen muchísimo esas reactancias que tienen para prender los xenón en la interferencia de la red. Por eso es que hay unos xenón que se llaman CAM. Y con esto termino, ¿sí? Porque ya estamos fuera de hora. Me pasó, yo tenía una coupé Hyundai, una FX vieja, ¿sí? Y fue a colocar faros xenón. No quería colocarlo yo, lo mandé a colocar. Y me dice, no, este auto tiene que llevar los faros de xenón CAM. Digo, si no tiene red. No, pero lleva CAM. Bueno, no me iba a poner a discutir, me colocó los faros de xenón CAM. Y yo dije, bueno, voy a investigar a ver qué son los faros de xenón CAM. Claro, tiene más filtro para que no metan interferencia en la red CAN. No es que son partes de multiplexado, por supuesto. Si hablamos de vehículos nuevos, marca Volkswagen, Audi, Peugeot, que vienen con sistemas de xenón originales, pueden tener comunicación de red del módulo de manejo de los faros xenón, de la posición de ópticas y todo eso, pero no tiene nada que ver con lo que son los sistemas de agregados. Yo no puedo agregar un sistema de xenón convencional a un auto que es multiplexado. En ese caso tengo que ponerle los xenón CAN, que en realidad no tienen nada de CAN más que un filtro para que no metan ruido eléctrico. Y si hubiera ruido eléctrico que me genera códigos de fallas aleatorios en diferentes unidades de control, lo voy a poder observar con un osciloscopio, que ese es un tema aparte, ¿sí? Así que bueno, la charla se trataba un poquito de esto, ¿no? Explicar cosas técnicas, entender, bueno, por supuesto que no sé todo de todas las marcas, pero que bueno, tenemos la intención de dar a partir del próximo martes un curso de multiplexado, ya hay gente que está anotada, que dura 16 clases, ¿sí? Después si quieren más información, se pueden comunicar con Diego, que es quien me está ayudando con esto, con la parte de asesorarlos con respecto a brindarles lo que son los programas y todo esto, pero quería mostrarles que en realidad esta charla, ojalá pudieran aprovechar algo de todo lo que hablé todo mezclado, eh, de que la intención es esa, aprender, entender, ¿sí? Pero aprender entendiendo. No decirte, no, si la red está mal, me di 60 ohmios y si no te da 60 ohmios hay otro problema. Porque te puede dar 60 ohmios y un cable está en corto más y te va a dar 60 ohmios entre el 6 y el 14 igual. Va más allá y yo lo que trato de explicar siempre son los conceptos, ¿sí? Y partir de ahí de entender qué estamos haciendo en el diagnóstico. Cuando explique osciloscopio, entender por qué se ve una señal más alta, más baja, qué es lo que cambia, por qué la humedad dentro de los módulos hacen lío con respecto a la transmisión de datos digitales, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por estar, les agradezco enormemente y nos vemos en alguna otra próxima charla y esperamos tenerlos en alguno de nuestros cursos. Les mando un abrazo a todos. Cuídense, será hasta luego. Un abrazo.
Tamara está preguntando, esperen, que justo Tamara. En el C4 es igual, sí, lo que estábamos hablando antes, correcto, exacto. Es también lo mismo. Así que bueno, ahora sí, los dejo. Después seguimos charlando de última por Facebook y a seguir trabajando. Nos vemos, señores y señoritas. Hasta luego.